Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y un minuto de la mañana, 7:01 en las Islas Canarias, y hoy nos despertamos con una nueva filtración de multitud de mensajes de Koldo García, algunos de ellos muy interesantes. Esto de la trama de corrupción del PSOE y de Pedro Sánchez da, yo creo, para 200 años. Esperemos que la justicia sea un poco más rápida que eso. Vamos con ello, vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles del escándalo de corrupción que cerca a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, porque la UCO ha encontrado nuevos mensajes comprometedores. En ellos se evidencia que Koldo García pactó reunirse con Delcy Rodríguez en Caracas justo 3 meses después de abandonar José Luis Ábalos el gobierno. De esta manera, la Audiencia Nacional tiene pruebas de cómo la red de corrupción pactó con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, verse un año después de su encuentro en Barajas, encuentro en el que, como recordarán, se hizo un sospechoso intercambio dentro del avión de la dictadura venezolana, que no podía pisar suelo europeo y a la que, sin embargo, se le permitió aterrizar en España. Pero no solo eso, en las conversaciones interceptadas por la UCO en el marco del caso Hidrocarburos, también se hace referencia a los intercambios de José Luis Ábalos. El exministro de Transportes se cruzó una serie de mensajes que pidió posteriormente borrar con urgencia. Se trataba de una conversación sobre un negocio en Guinea Ecuatorial que afectaba una presunta colocación de deuda y en la que se pone de manifiesto sus acuerdos con el dictador guineano Teodoro Obiang. Y por último, dentro de esa remesa de mensajes que estamos conociendo gracias a la investigación de la UCO, consta cómo Koldo García, el ex asesor de José Luis Ábalos, contactó con Marc Pons, el ex jefe de gabinete de Teresa Rivera, para intentar acelerar un expediente vinculado a la empresa del caso Hidrocarburos. El juez Pedraz, que investiga estos mensajes, trata de averiguar hasta qué punto tenía influencia José Luis Ábalos en el Ministerio de Industria con el fin de favorecer a un socio de Víctor de Aldama. Bueno, pues la nueva remesa de mensajes de Koldo la tienen ustedes en Voz Populi, si no me equivoco, ¿no, doña Carmen? También el Confidencial ha publicado una serie de mensajes a través de la investigación de José María Olmo. Pues en ambos medios tienen ustedes esta andanada de mensajes que vienen a incidir pues en algo que ya sabíamos, que aquí los negocios eran nacionales e internacionales y que en ellos estaban pues Koldo, Aldama, Ábalos, todo eso sin que lo supiera Pedro Sánchez, ni de coña. Y de hecho, pues hombre, las declaraciones, por ejemplo, de Carolina Perles, la mujer de Ábalos estos días, pues dicen que, por supuesto, todo lo de la visita de Delcy, que también eran negocios, pues lo coordinó José Luis Ábalos con Pedro Sánchez, cosa que por otro lado ya teníamos confirmado por otras fuentes. Es un poco más de lo mismo, más datos sobre la corrupción. Lo que todos esperamos es saber cuándo acaba la UCO sus informes sobre Ángel Víctor Torres, sobre Francina Armengol y sobre a qué punto del extranjero se han llevado los dineros y también sobre qué parte de las comisiones se utilizaba para pagar gastos del Partido Socialista. Bueno, estamos a la espera de eso y de los movimientos procesales que pueda haber. Pero permítanme recomendarles, aparte de toda esta catarata de mensajes, algunos de ellos muy jugosos, por ejemplo lo de Guinea, ese sitio donde a tanta gente vinculada al PSOE como Moratinos, como José Bono, pues como Zapatero, les encanta visitar de vez en cuando. Esto de los mensajes de Guinea es muy sugerente. Pero me permito recomendar también la entrevista que le hace a Ábalos OK Diario, donde le preguntan por todo el tema de las mujeres que colocaba, le preguntan por el feminismo y todas esas cosas. En fin,
Pero vamos con la noticia que a mí más me gusta del día. Bueno, no es la que más me gusta del día. Ayer es que hubo muchas que me subieron la moral, desde lo de García Ortiz hasta lo de la cúpula de Hamás volada en Qatar. Pero esto de Zapatero, esto de que Estados Unidos le amenace con aplicarle sanciones, como por ejemplo la retirada de visado, es muy interesante. Y además, permítanme que lo ponga en relación con otra noticia que hemos conocido hace 2 días. Estados Unidos ha puesto en el punto de mira a José Luis Rodríguez Zapatero por su cercanía con el chavismo. El subsecretario de Estado norteamericano ha sugerido retirarle el visado de entrada al país en un gesto que Washington se interpreta como una advertencia directa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Integrantes de la diplomacia estadounidense creen que Zapatero forma parte de un esquema de transición diseñado en Venezuela para preservar los intereses del llamado cártel de los soles, incluso si llegara el momento de que Nicolás Maduro fuera apartado. Zapatero ha sido el interlocutor habitual en Caracas, pero tanto la oposición venezolana como los congresistas norteamericanos lo ven como un aliado directo del chavismo. Para Estados Unidos, sus gestiones no han favorecido una transición democrática, sino que han dado oxígeno al régimen comunista vinculado con el narcotráfico y el terrorismo. La amenaza de retirarle el visado norteamericano evidencia la creciente tensión diplomática y el mensaje de que, según Washington, viajar a Estados Unidos es un privilegio que puede ser revocado en cualquier momento. Bueno, muy interesante esta noticia. Hace 2 días conocíamos, lo publicó el diario Las Américas y aquí se hizo eco la Gaceta y nosotros nos hicimos eco también de esa publicación. A raíz de la noticia de la Gaceta se publicó que Zapatero estaba brujuleando, estaba maniobrando, estaba intentando encontrar alguna manera de que Maduro salga del poder, pero sin que el régimen caiga, porque a él que Maduro salga del poder le importa un bledo. Zapatero, como todos los canallas, no tiene amigos. Zapatero tiene intereses. ¿Y cuál es el interés de Zapatero? Hombre, que el régimen no caiga, no colapse, porque si no empieza a salir la información, por ejemplo, de cuánto dinero ha cobrado él por chapotear en la sangre de los venezolanos, por ayudar a que la dictadura asesina y genocida torturadora continuara. Bueno, pues ahí anda Zapatero brujuleando, y publicaba el diario Las Américas que en el Hotel Santo Mauro, que parece ser el preferido de Zapatero cuando tiene que hacer alguna reunioncilla, pues había estado reunido con un general chavista y con un exdiputado opositor para intentar, pues eso, llegar a una solución que implicara que la actual cúpula chavista se fuera y fuera sustituida por otra cúpula chavista que no tuviera órdenes de busca y captura por Estados Unidos. Eso se publicaba hace 2 días. Y ayer, pues el subsecretario de Estado americano, es decir, el viceministro de Exteriores americano, pues dijo que a lo mejor convenía retirarle el visado a Zapatero, es decir, sancionarle. Básicamente, el mensaje que le está lanzando Estados Unidos a Zapatero es muy claro. Mira, piltrafilla, ni se te ocurra meter las manos en el tema. Ni se te ocurra interferir con lo que está pasando en Venezuela. Ya has hecho suficiente daño al pueblo venezolano, ya has tocado suficientemente las narices a los intereses de Estados Unidos y no te queremos ver por aquí. Así que, stop. Deja de dar por saco. Básicamente es lo que le vino a decir, con palabras diplomáticas y otro mensaje literal, el subsecretario de Estado americano. Esta noticia me gusta pues porque indica 2 cosas, las 2 positivas. Primera cosa, que Trump no está en el cerdeo con Venezuela. Trump no está intentando encontrar alguna solución de compromiso que permita que el régimen continúe, aunque sea sin Maduro. No, el hecho de que a Zapatero le digan apártate quiere decir que Trump va más allá. Que lo que Trump quiere es que acabe el régimen chavista. Yo creo que posiblemente Trump no le haga ascos a una negociación,
pero no lo que intenta Zapatero, que es mantener el régimen chavista por el procedimiento de apartar a Maduro, poner a otros que prometan hacer en 6 meses unas elecciones y todas esas paridas, todos esos asquerosos trucos que ha utilizado Zapatero y otros políticos occidentales para garantizar la continuidad de la dictadura chavista. No, Trump está dispuesto a un acuerdo. Yo intuyo, no lo sé. Pero a mí me da la sensación de que Trump podría aceptar un acuerdo que no es el que Zapatero puede intermediar. Yo me supongo que si a Trump le hace llegar Maduro una oferta de me piro para Rusia, no derribes el avión, ni preguntes qué me llevo, pues a lo mejor Trump le dice, pues lárgate, aunque eso implique impunidad para Maduro. A lo mejor algo de ese estilo creo que Trump podría explorar o podría aceptar, pero desde luego de ningún modo la continuidad del régimen chavista. Y es muy buena noticia esto de que a Zapatero le digan o te callas o te sancionamos, porque significa que el régimen chavista va a caer, que ese es el último objetivo de Trump. Y me gusta esta noticia por una segunda razón, que es que pone a Zapatero en el radar, que pone a las claras que Estados Unidos sabe quién es Zapatero, sabe lo que está haciendo, sabe lo que ha hecho, y a lo mejor a todo cerdo le llega su San Martín, y a lo mejor tras la caída del régimen pues toca empezar a pedir cuentas a tantos canallas que tanto dinero han hecho manteniendo una dictadura que tiene el mayor centro de tortura de toda Iberoamérica. Una dictadura que lleva aplastando a su población tantos años. Una dictadura responsable del mayor éxodo humanitario que ha vivido Occidente pues desde hace décadas. Millones de venezolanos han tenido que irse al exilio huyendo de la represión y de la miseria, en un país que nada en petróleo. En fin. Ojalá veamos imágenes en Venezuela como las que ayer vimos en Nepal, con el gobierno huyendo en helicóptero ante unos manifestantes que llegaron a incendiar el Parlamento. Les hablamos ahora de Nepal, donde ha caído el régimen comunista. El primer ministro Sharma Oly presentó su renuncia con efecto inmediato tras una semana de disturbios en las calles. La población nepalí se alzó contra el gobierno comunista tras una serie de denuncias de corrupción que desataron protestas en la calle incrementadas por el bloqueo de redes sociales. De hecho, en las últimas manifestaciones se han registrado 19 muertos y cientos de heridos. En Katmandú, las manifestaciones lideradas por la generación Z derivaron en la irrupción y en la quema del Parlamento y del complejo presidencial, además de ataques a diferentes residencias de dirigentes políticos. La esposa del ex primer ministro ha fallecido precisamente por las quemaduras sufridas tras el incendio de la vivienda familiar en Dalu. En redes sociales se está viralizando un vídeo en el que aparece el ministro de Finanzas siendo golpeado, despojado de su ropa y arrojado al río Bagmati. Es una imagen que evidencia la gravedad del colapso del orden público en Nepal y la caída del régimen comunista. Oiga, no todos los días tenemos la suerte de ver cómo cae un régimen comunista y además cómo cae de la única manera que caen los regímenes comunistas, que es de manera violenta. El comunismo, una vez que se instala en un país, ya no hay quien lo eche, salvo por la vía violenta. Es una cosa espectacular, son dictaduras de la peor especie. El comunismo es la ideología más asesina de toda la historia, 100 millones de muertos a sus espaldas, genocidios brutales como por ejemplo el exterminio de la cuarta parte de la población en Camboya, de la cuarta parte. Bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? Ayer me abrí una cerveza por la noche para celebrar las imágenes de un gobierno comunista cayendo de la forma que merece además caer. No me gusta eso de que se linche a gente por la calle. En fin, pues
sigo, aunque odie al comunismo, sigo conservando, afortunadamente, humanidad. Quizá por eso odio al comunismo. Pero la pregunta es, ¿puede evitarse ese tipo de escenas? Cuando la bota comunista pesa durante demasiado tiempo sobre la población, ¿hay al final modo de evitar que cuando el comunismo cae, pues la gente a la que tanto daño se ha hecho se tome cumplida venganza? Ayer, pues eso, lincharon al ministro de Finanzas, lincharon al ex primer ministro, ministros tuvieron que salir en helicóptero, quemaron el Parlamento, y todo comenzó pues porque llegan gotas que colman los vasos. En el caso de Nepal, por supuesto, el comunismo al final significa que hay una élite que vive extraordinariamente y un pueblo que tiene que sufrir todas las escaseces y todas las opresiones. Y en Nepal, pues por supuesto, la élite corrupta, como todas las élites comunistas, pues estaban robando como cerdos. Empezaron las denuncias de corrupción. El gobierno no se le ocurrió otra cosa que intentar prohibir las redes sociales para que esas denuncias de corrupción se compartieran y viralizaran, y ahí es donde la gente se echó a las calles. El gobierno intentó reprimirlo por la fuerza. Ha habido pues 19 muertos y numerosísimos heridos, y lejos de acabar con las protestas, eso lo que ha hecho ha sido radicalizarlas todavía más, y al final ha terminado derivando el asunto en el linchamiento de miembros del gobierno y en el colapso del régimen comunista. Vamos a ver qué sucede, porque Nepal es una de esas piezas clave donde se juntan los intereses de India, donde colisionan, donde hacen frontera los intereses de India y de China. Si Nepal tenía un gobierno comunista, evidentemente a ello no es ajena la influencia china. Vamos a ver cómo reacciona China ante este caos en el que se ha sumido Nepal. Y bueno, pues esperar y ver acontecimientos. Mientras tanto, aquí en España, pues ya sabemos que estamos gobernados por por el jefe de los corruptos. Ya sabemos que tenemos a alguien que es a la vez inmoral, en el sentido de todo lo que le rodea es corrupción, es a la vez traidor, en el sentido de que compadrea, negocia, pacta con todos los que odian a España, tanto desde dentro como desde fuera. Es una cosa espectacular. Nunca negocia ni pacta con aquellos que aman a España, no, solo con aquellos que la odian. Es inmoral, es traidor, es un cobarde que ni siquiera es capaz de arropar a su mujer cuando su mujer tiene que ir a dar cuentas por los casos de corrupción. Y además, pues es un autócrata que está un poco para allá. Escuchen el espectáculo que montó en Andorra. Volvemos a traer a la palestra una noticia que conocimos el pasado mes de agosto, y es que durante sus vacaciones en Andorra, Pedro Sánchez tuvo una discusión con su equipo de seguridad en público, lo que evidencia la tensión que se vive en Moncloa. Al parecer, el presidente del gobierno protagonizó una fuerte discusión con varios de los agentes por un supuesto fallo en la cápsula de seguridad. Ante esta bronca pública, presenciada tanto por el personal del hotel como por algunos huéspedes, el equipo se contuvo, salvo en el caso de un agente que le reprochó a Pedro Sánchez su actitud, diciéndole: no son modos. Y es que el presidente cuenta con un equipo de escoltas altamente preparado y discreto, entrenado para mantener la compostura incluso en circunstancias adversas. Me pregunto, porque la noticia no lo especifica, ¿a qué fallo de la cápsula de seguridad se refiere esa noticia? El asunto es que se produjo algún fallo y entonces Sánchez montó en cólera y empezó a broncar en público a sus escoltas. Ante lo cual uno de los escoltas le dijo que eso no eran modos de dirigirse a ellos. Y tiene razón, no son modos de dirigirse a ellos. Demuestra,
pues eso, que el autócrata primero está convencido de que es el César y segundo se piensa que los demás son los servidores, son los siervos, que están ahí para hacer las cosas como él dice. Pero ¿cómo es como él dice? Porque la noticia no lo aclara. ¿En qué consistió ese, entre comillas, fallo de la cápsula de seguridad que motivó que este sujeto entrara en cólera? Digo, montara en cólera. Deduzco, es deducción, pero parece la única lógica, que es que alguien tuvo oportunidad de acercarse a Pedro Sánchez. Se acercó alguien a Pedro Sánchez más allá de los, 1500 metros, y entonces le dijo: Pedro Sánchez, me gusta la fruta. ¿Alguien se acercó lo suficiente como para que Pedro Sánchez oyera una crítica? No sé, no se me ocurre otro fallo de la cápsula de seguridad. No creo que fuera un intento de atentado, porque entonces evidentemente nos habríamos enterado todos. ¿Qué pasó? ¿Algún empleado del hotel le puso mala cara? Dice: no habéis cribado bien a quien me tenía que atender. No lo sé. Me gustaría saber en qué consistió ese fallo de la cápsula de seguridad, pero lo que está claro es que Sánchez es alguien que está ya pasado de vueltas. Se vio con Paiporta, o sea, es alguien que está fuera de la realidad. Primero es alguien que ahí pues se hizo caca vivo, se largó de Paiporta, luego pensaba que simulando que era un ataque de ultraderecha, entonces la gente iba a acudir a arroparle. Está completamente ido este hombre, aparte de que es un autócrata. Si no fuera un autócrata, hace tiempo que habría tirado la toalla. Y no me digan que es que teme ir a la cárcel, hombre, no. Puede irse a Rusia como el dictador Al-Assad o como a lo mejor Maduro dentro de unos días. Y vivir toda su vida allí, que seguro que se está estupendamente y seguro que tiene algún colchoncito aparcado en alguna parte fuera de nuestras fronteras. Ha regalado demasiado dinero al exterior, a organizaciones del exterior, como para no tener algún colchoncito o algún acomodo. Bueno. Y en Estados Unidos, ya saben ustedes que toda esta campaña woke del BLM, esta especie de criminalización de Occidente mediante la exaltación de la raza negra y de los pueblos oprimidos, pues todo este movimiento recibió un impulso enorme con la muerte de George Floyd, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes a todos los imbéciles del mundo hincando la rodilla incluso en estadios de fútbol? O sea, de verdad, hay más tontos que botellines. También hubo deportistas, en fin, con un poco de dignidad, que dijeron: se va a arrodillar tu puñetera madre. Bueno, pues ahora tenemos en Estados Unidos el caso anti-George Floyd. El caso de una refugiada ucraniana que huye de la guerra en Ucrania, va a Estados Unidos y allí pues un delincuente habitual la mata a puñaladas en un vagón de metro sin que nadie haga nada, ni para evitar el ataque ni para socorrerla después de que el ataque se produjera. Escuchen. Terminamos el repaso de las noticias en Estados Unidos porque la publicación del vídeo completo del asesinato a la refugiada ucraniana apuñalada en el tren de Charlotte está generando un intenso debate en Estados Unidos. Las imágenes que muestran la brutalidad del ataque y la pasividad de los pasajeros están reavivando las críticas al sistema judicial por haber liberado en múltiples ocasiones al agresor de la cárcel. Y es que el asesino de Carlos Brown Jr. era un criminal reincidente con 14 arrestos previos. Se da la circunstancia además de que estaba en libertad bajo fianza a pesar de su historial violento. De hecho, son muchas las voces que exigen revisar la cadena de fallos institucionales que permitieron que se produjera esta tragedia. Y se está abriendo un debate
sobre un tema que hay que poner sobre la mesa, que hay que tocar. Sobre el tema de esos jueces que sistemáticamente dejan libres a los peores psicópatas y asesinos, pues a veces con fianzas ridículas a este, no sé si es a este o a otro también que está en las noticias en Estados Unidos, que el último crimen estaba en libertad bajo fianza de $0. Bueno, evidentemente los jueces tienen que ser independientes y la presión sobre los jueces, pues hombre, degrada el sistema democrático. Pero claro, eso vale cuando los jueces son independientes. Pero ¿qué hacemos con esos jueces que por ideología dejan sistemáticamente libres a criminales de la peor especie? ¿Qué hacemos con jueces, pues por ejemplo, jueces nominados por el Partido Demócrata que por ideología se pasan las leyes por el forro y ponen en peligro a los ciudadanos soltando a criminales psicopáticos que deberían estar o en la cárcel o en un psiquiátrico? ¿Qué hacemos con esos jueces? Es decir, cuando un juez es militante antes que juez, ¿podemos consentir eso? ¿Quién está violando la justicia? ¿El que critica al juez? ¿El que pide que se le quite a ese juez? ¿O el propio juez? La protección de la independencia judicial, pues hombre, parte de un presupuesto previo que se da por sentado, pero que últimamente no es así, que es que el juez va a aplicar las leyes ciegamente. A la justicia se la presenta con una venda. La ley dice esto y yo lo aplico. Y aquí, en todo Occidente, lo que estamos encontrando es jueces que se pasan la ley por el forro de sus nísperos y que hacen lo que les da la gana interpretando la ley de acuerdo con su orientación política. Lo siento, esos no son jueces. Esos están pervirtiendo la administración de justicia. Y habría que empezar a preguntar ¿quiénes son los jueces en España que están dejando libres a criminales que tienen un montón de antecedentes para que violen otra vez a españolas, para que peguen palizas a vecinos de no sé qué pueblo, para que atraquen de manera violenta a todos los que se encuentran por la calle? ¿Qué responsabilidad tienen jueces y fiscales en eso? Porque, hombre, no sé, creo que leyes tenemos muchas, salvo que alguien me demuestre que es que están los pobrecitos jueces y fiscales obligados a poner en la calle a todos los más asquerosos criminales. Pues entonces yo me pregunto, ¿hay jueces y fiscales actuando por ideología antes que por justicia? Porque si es así, hay que echarlos de la carrera judicial. Lo siento, están pervirtiendo la justicia. Quien no aplica la ley, y además para defender al ciudadano, pues está haciendo algo incorrecto. Por tanto, hay que abrir el melón de... ¿Tendríamos que empezar a prescindir de los jueces militantes? Bueno, vamos con don Alejandro Baños para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Alejandro. Saludos, muy buenos días. Hoy en Voz les informamos del ataque perpetrado por Israel contra Hamas en Qatar. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, alertó a las autoridades cataríes de la ofensiva que iba a llevar a cabo el ejército israelí contra una residencia ubicada en Doha, en donde permanecían miembros de la cúpula del grupo terrorista. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, aseguró que Donald Trump lamentó profundamente que el ataque israelí se llevase a cabo en territorio aliado, refiriéndose a Qatar. Según informó el grupo terrorista Hamas, 6 personas murieron en este ataque. Cambiamos de asunto. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, ha asegurado que su país está dispuesto a tomar medidas fuertes contra Rusia si no cesan sus ataques contra Ucrania. Bessent se reunió con el enviado especial de la Unión Europea para las sanciones, David O'Sullivan, en Washington, en donde le transmitió las intenciones de los Estados Unidos respecto a Rusia. Uno de los temas de actualidad en los Estados Unidos es el asesinato de la joven ucraniana Irina Zaruska. El director del FBI, Kash Patel, ha confirmado que su agencia está llevando a cabo una investigación para responsabilizar al único acusado, un homeless llamado de Carlos Brown, de haber cometido este crimen. Irina Zaruska, que se encontraba en los Estados Unidos tras huir de la guerra en Ucrania, fue asesinada a finales de agosto mientras viajaba en el metro de la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, cuando recibió una puñalada por la espalda que acabó con su vida.
En política local, el candidato de extrema izquierda Zoran Mamdani se sitúa como el claro favorito a ser el próximo alcalde de Nueva York, según una encuesta. Y terminamos con criminalidad, porque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos ha arrestado a 822 criminales miembros de organizaciones terroristas durante una macrooperación llevada a cabo en Houston, Texas. Ya saben que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias pueden visitar nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Alejandro. Vamos con la información del tiempo y después breve pausa y a la tertulia.